Nadie esperaba ver a Federico Valverde en una situación así en el Real Madrid, y sin embargo, según varios medios españoles, algunos pesos pesados del vestuario madridista estarían pidiendo ahora su salida este mismo verano. Sí, Federico Valverde, uno de los jugadores más queridos del club en los últimos años. Todo habría comenzado tras una enorme tensión después de su altercado con Aurelien Tchouaméni, un asunto que habría sacudido profundamente el interior del vestuario merengue. Pero lo más sorprendente de esta historia es que el Real Madrid estaría actualmente completamente dividido sobre este tema. Por un lado, algunos jugadores considerarían que la situación ha ido demasiado lejos, pero por otro, varios dirigentes seguirían defendiendo al internacional uruguayo por todo lo que ha aportado al club desde su llegada. Y cuando se conoce la importancia de Valverde en este equipo, resulta difícil imaginar una salida tan repentina. Entonces, ¿por qué la situación se habría vuelto tan tensa? ¿Qué pasó realmente dentro del club? Y sobre todo, ¿podría el Real Madrid realmente separarse de Federico Valverde? Porque hay un detalle que empieza a preocupar seriamente a los aficionados madridistas. Desde hace varias temporadas, Federico Valverde es considerado uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. Gracias a su despliegue físico, su agresividad positiva, su intensidad y su polivalencia, el uruguayo se ha convertido casi en indispensable en los grandes partidos. Muchos aficionados incluso lo veían como uno de los futuros líderes naturales del vestuario tras la salida progresiva de las antiguas leyendas del club. Su actitud combativa gustaba muchísimo al público del Santiago Bernabéu, pero en las últimas semanas, la imagen del jugador habría empezado a deteriorarse. Todo habría cambiado tras su altercado con Aurelien Tchouaméni. Aunque muy poca información precisa se ha filtrado oficialmente, varios medios españoles explican que el ambiente interno se habría vuelto mucho más tenso después de ese incidente, y rápidamente, la situación habría tomado otra dimensión. Según algunas fuentes cercanas al club, el Real Madrid habría decidido sancionar a Federico Valverde con una multa importante estimada en 500.000 euros. Una decisión que demuestra hasta qué punto los dirigentes se habrían tomado este asunto muy en serio. Pero no es necesariamente la multa lo que más preocupa hoy. El verdadero problema es que una parte del vestuario empezaría ahora a perder la paciencia con el jugador. Y cuando este tipo de tensiones aparecen en un club como el Real Madrid, la situación puede volverse rápidamente muy complicada de gestionar, porque en el Real Madrid, el equilibrio del vestuario es considerado casi sagrado. Ya lo hemos visto en el pasado, cuando un conflicto empieza a afectar el ambiente interno, el club suele actuar rápidamente antes de que la situación empeore completamente. Y evidentemente, las revelaciones de Radio Marca están provocando muchísimas reacciones en España, porque si algunos pesos pesados realmente están pidiendo la salida de Valverde, eso probablemente significa que las tensiones son más serias de lo que se imaginaba al principio. En un gran club, los conflictos entre jugadores existen a menudo, pero la mayoría de las veces permanecen internos y se solucionan rápidamente. Solo que en este caso, varios medios siguen hablando del tema desde hace días, lo que da a entender que el problema todavía no estaría resuelto del todo. Y lo que hace la situación aún más delicada es el estatus de Federico Valverde. No es un jugador secundario de la plantilla, es un titular habitual, un jugador respetado, un elemento importante del proyecto madridista. Por eso, ver a una parte del vestuario pedir su salida se convierte inevitablemente en un tema enorme, porque si el Real Madrid empieza a perder a uno de sus líderes emocionales, eso también podría tener consecuencias deportivas importantes la próxima temporada. El club se encuentra hoy en una situación extremadamente sensible. Por un lado, debe proteger el equilibrio del vestuario y evitar que las tensiones internas se vuelvan incontrolables. Pero por otro lado, Federico Valverde sigue siendo un jugador extremadamente valioso para el Real Madrid. Desde hace varios años, ha respondido presente en los grandes partidos. Su actividad en el mediocampo, su sacrificio defensivo y su capacidad para desempeñar varios roles han ayudado muchísimo al equipo. Y probablemente por eso los dirigentes todavía dudarían en tomar una decisión radical. Porque una salida de Valverde también enviaría un mensaje muy fuerte al resto del grupo. Eso demostraría que incluso los jugadores más importantes no son intocables en el Real Madrid. Pero al mismo tiempo, mantener a un jugador que divide al vestuario también puede volverse peligroso a largo plazo. En las redes sociales, muchos aficionados madridistas parecen completamente divididos. Algunos creen que Valverde todavía merece el apoyo del club por todo lo que ha aportado durante las últimas temporadas. Recuerdan especialmente su compromiso constante, su aparente amor por la camiseta y su importancia en varios grandes partidos europeos. Pero otros aficionados empiezan a mostrarse mucho más críticos. Para ellos, ningún jugador debe estar por encima del colectivo. Y si las tensiones internas se vuelven demasiado importantes, entonces el Real Madrid quizá debería considerar una separación. Este debate empieza a tomar muchísima amplitud alrededor del club, y evidentemente,
mientras aumenta la presión mediática, más difícil se vuelve controlar la situación para los dirigentes madridistas. Varios observadores creen que este asunto va mucho más allá del simple altercado con Tchouaméni. En realidad, esto podría revelar sobre todo una tensión más profunda dentro del vestuario madridista. El Real Madrid atraviesa actualmente un importante periodo de transición, con varias generaciones coincidiendo dentro de la plantilla. Y en este tipo de contexto, las personalidades fuertes pueden provocar conflictos internos. Si añadimos a eso la enorme presión alrededor del club, las expectativas de los aficionados y los medios españoles constantemente presentes, cada problema termina tomando proporciones gigantescas. Y hoy, Federico Valverde parece encontrarse en el centro de esta tormenta. La primera posibilidad sería evidentemente una reconciliación interna. El club podría intentar calmar las tensiones entre los diferentes jugadores para evitar una ruptura definitiva dentro del vestuario. Segunda opción, mantener a Valverde reforzando al mismo tiempo la autoridad del cuerpo técnico para calmar definitivamente la situación. Y finalmente, queda evidentemente la opción más radical, una salida del jugador este verano si las tensiones se vuelven imposibles de gestionar. Pero sinceramente, imaginar a Federico Valverde dejando el Real Madrid de forma tan repentina sigue siendo difícil hoy en día, porque más allá de la polémica actual, el club sabe perfectamente todo lo que perdería deportivamente. Pero ahora, la verdadera pregunta quizás sea la siguiente: ¿debe el Real Madrid proteger absolutamente el equilibrio del vestuario, incluso si eso implica la salida de un jugador tan importante como Federico Valverde? ¿O por el contrario, el club debería apoyar al uruguayo a pesar de las tensiones actuales? En cualquier caso, una cosa parece segura: este asunto seguirá dando muchísimo de qué hablar en las próximas semanas, y si la situación continúa deteriorándose, el verano madridista podría volverse mucho más agitado de lo previsto. Ahora dime en comentarios, según ustedes, ¿el Real Madrid debe conservar a Federico Valverde o pasar definitivamente página?